Hola de nuevo. En esta ocasión vamos a iniciar con el tutorial de Excel. Primero que nada vamos a ver de manera muy general qué es Excel, qué se puede hacer, revisar lo que son las opciones que se cuentan aquí y ver estas opciones que se pueden ver desde este punto hasta acá. ¿Sí? Vamos a ver temas muy generales de Excel. Y bueno, ¿qué es Excel? Excel es una hoja de cálculo y en esta hoja de cálculo pues está conformada por columnas. ¿Cuáles son las columnas? Son de estas que se ven de esta manera, ¿sí? De manera vertical. En Excel podemos observar que las columnas se componen, se forman con una letra A, B, C, así van en el abecedario, ¿no? Hasta un número una letra muy grande, ¿sí? Aquí vienen estas combinaciones y si presiono una tecla, la control, flechita a la derecha, puedo ver que el límite es XFD, así que ahí pueden sacar cuentas cuántas columnas son. Y por parte de las filas, pues filas también, las filas se encuentran de manera numérica. 1, 2 y se van ahí hasta donde, le voy a picar control flechita y hasta 1.048.575 filas, así que es un documento bastante extenso. Entonces decíamos que estas se conforman de columnas con filas, ¿sí? Y a su vez estas filas y columnas pues se interponen o se intersectan como celdas, ¿sí? Esta casita que vemos aquí son celdas donde nosotros podemos poner información. Entonces las hojas de cálculo me va a permitir a través de estas tablas pues agregar información, ordenarla, realizar cálculos, ya sean operaciones como suma, una resta, una multiplicación, divisiones, también operaciones ya más complejas como financieras, cosas de cálculo integral, estadística, y toda esta información podemos hacer gráficas y un sinfín de cosas que están aquí en Excel. Entonces, lo que podemos ver aquí de manera así general de las opciones, nada más por mencionarlo, pues bueno, aquí vamos a tener la opción de inicio, esta pestaña o esta cinta de inicio, pues podemos ver que esta información de pegar la fuente, la alineación, se parece mucho a lo que trae Word, ¿sí? Hay cosas a lo mejor que son más particulares de Excel, como quizá este formato que se le puede dar en Excel, estos formatos condicionales que es algo muy propio de Excel y otras cosas que vienen acá que sí son de Excel, ¿sí? Si vamos a insertar, también vamos a ver otros componentes que están en Word, por ejemplo, las opciones aquí que están aquí como ilustraciones, que son imágenes, formas, iconos, etcétera, etcétera. Pero todo lo demás sí es de Excel. Bueno, disposición de página, podemos ver esta manera de abordar los márgenes, orientaciones de un documento en Excel. Las fórmulas, pues es algo muy de Excel, porque aquí es donde vienen estas operaciones o estas funciones que podemos hacer para trabajar pues con nuestros datos. En datos también podemos hacer una vinculación con bases de datos y hacer varias cosas aquí de análisis estadístico que pues sí es bastante interesante. También vamos a poder hacer una revisión de ortografía, sinónimos, etcétera, etcétera. En Vista también tenemos otra opción ahí para ajustar o visualizar nuestra información. Automatizar también tiene otras aquí cosas ya como script, ya entrar un poquito de codificación, de programación. Y bueno, eso es lo que viene ahí. Entonces, si ustedes vemos así un panorama muy general, esta información que viene en Excel se parece mucho lo que trae Word. Entonces, ¿por qué se parece mucho? Porque si nosotros vemos incluso PowerPoint u otro programa de la ofimática de Windows, lo que pasa es de que veamos como si el Office fuera el papá, ¿no? El papá de todos estos programas, Word, Excel, PowerPoint, etcétera. Entonces, cada uno de estos programas va a heredar cosas muy generales, como a lo mejor esto, la fuente, la alineación, todos lo van a tener, ¿sí? Pero cada uno va a tener sus particularidades, ¿sí? Entonces, por eso tienen estas opciones que a lo mejor ya las han visto y ya las han usado en otro paquete del propio Office. Y bueno, y en archivo aquí, así de manera muy breve, podemos ver que aquí se pueden crear los archivos en blanco. Aquí vienen los últimos documentos que yo he abierto. Puedo crear un nuevo documento, puedo abrir un documento de mi computadora, información general,
guardar un archivo, guardar como, ¿sí? Recuerden que el guardar pues va a crear así el documento en blanco, lo va a guardar de principio, y el guardar como es como si me pudiera permitir guardar una copia. Imprimir la información, podemos compartirlo por otra vía, exportarlo, ya sea un PDF, publicarlo a lo mejor en correo, mandarlo a una red, cerrar cuenta, etcétera, etcétera. Ok, ahora, después de este resumen así muy breve, general, de Excel, bueno, ¿qué podemos hacer entonces con Excel? Habíamos mencionado que esta conformación de celdas podemos tratarla de esta manera, ¿sí? Entonces yo, para poder escribir información en Excel, pues simplemente me posiciono en una celda y voy a empezar a escribir saludos al equipo deportivo de la Indeco y otras colonias de La Paz. ¿Sí? Ahí está. Entonces yo ya me puse a escribir, simplemente así. Me pongo una celda y me pongo a escribir. Y bueno, y ahora dice, bueno, yo puedo volver a escribir en otra celda. Pero por ejemplo, si yo escribí en esta celda, si vemos que es la celda B2, ¿qué pasa si yo escribo en la celda luego B3? Y le voy a poner saludos a todos los demás. Ok, no pasa nada. Pero si yo digo, bueno, voy a seguir este caminito, y si yo me quiero escribir en este punto, ¿sí? A un ladito de esta celda, ¿qué irá a pasar? Porque aquí, como vemos, nosotros tenemos una información arriba de esta celda. Entonces, si yo le pongo la palabra hola, ¿qué es lo que pasa en este momento? Lo que pasa en este momento es de que la celda, aunque si la otra celda de un lado no tiene nada, va a abarcar toda la información que viene aquí, como es el caso de lo otro que ahí permaneció, ¿sí? Esta celda realmente, la información no quiere decir que se encuentre en la celda C3, ¿sí? Se encuentra aquí. Si yo me posiciono aquí, puedo ver que aquí en este lugar, que es donde veo lo que tiene mi celda, el contenido, aquí está esta información. Pero si yo me pongo aquí, ¿qué hay? Pues no hay nada, ¿sí? Si yo me pongo en esta celda, que es donde escribí al principio, este texto bastante largo, puedo ver que aquí está todo el contenido. Saludos al equipo deportivo de la Indeco y otras colonias de La Paz. Pero cuando yo antepongo, cuando yo escribo en la celda de a un lado otra palabra como hola, pues parece que realmente la información no estuviera. No es que no esté, simplemente es como si fueran estas capas de cebolla que le llaman, ¿no? La capita más profunda de la cebolla, la que sigue, sigue, hasta llegar a, digamos, a lo que podemos ver. Entonces, esto es importante nada más tomarlo en cuenta, de que cuando nosotros tenemos una celda y escribimos en la otra, y si esta es muy larga, pues podemos correr el riesgo de que de sobreescribirlo, ¿sí? Pues por lo regular, cuando ponemos en Excel cosas de texto, pues no solemos poner textos tan grandes realmente, porque Excel se basa más que nada en este conjunto de ordenar información o agrupar información, ya sea a lo mejor una lista de clases donde pongan nombres de los alumnos, qué calificación tuvo en el primer, segundo, tercer parcial, el promedio, o sea, cosas ya más específicas. Pero bueno, si nosotros requiriéramos ampliar la columna, recuerden que esta es la columna, ¿sí? Esta columna hacerla más grande para que se alcance a apreciar esta información que viene después de hola, ¿qué pudiera hacer? Bueno, sí, puede haber dos opciones aquí. Darle clic en estas flechitas y empezar a arrastrar hasta donde yo considere que mi texto va a ser suficiente. Si se dan cuenta, es muy largo, ¿sí? Ok, bueno, voy a dejarlo más o menos como estaba, ¿sí? Y la otra opción también puede ser darle doble clic aquí nada más. Si le doy doble clic, automáticamente la columna se va a ajustar a todo mi texto, ¿sí? Ok, entonces voy a eliminar esta información. Nada más quería ejemplificar así con textos bastante largos cómo puede suceder esto. Y ahora, si yo voy a seguir con el ejemplo que estaba haciendo en Word. Y por ejemplo, aquí voy a poner país. Voy a poner el país. Voy a poner aquí capital. Voy a poner aquí población. Y en este caso, yo ya voy a tener una pequeña, digamos, datos, ¿sí? De esta información que sirven como mi encabezado de una tabla, ¿sí? Aunque obviamente aquí no tengo formato todavía.
Pero si yo empezó a agregar información México, voy a decir que capital, pues Ciudad de México. Voy a ponerle que los habitantes son 8.750.000 habitantes, ¿sí? Y aquí voy a poner a Perú, voy a poner la capital Lima y voy a poner que son 7.654.000 habitantes, ¿sí? Entonces voy a poner Ecuador, voy a poner a Quito y voy a decir que son 4 millones de habitantes. Ahí está. Ok. Y bueno, yo puedo empezar también a mejor a agregar a Colombia, Bogotá, y voy a ponerle que esto también son como 8.500.000, casi como México. Ok, aquí está. Entonces, yo ya tengo alguna información y pues esa es la característica en este caso de Excel, que podemos agrupar la información. Entonces, ¿qué quiero jugar ahorita con esta información? Pues con esas opciones que vienen aquí, ¿sí? Esta que viene aquí de los que ya hemos visto en Word, como por ejemplo, ¿qué puedo hacer aquí? Es cambiarle a lo mejor algún color, cambiarle el tamaño de letra. Y para yo hacer esto, pues bueno, puedo hacerlo seleccionando la celda, ¿sí? O bien seleccionando todas las celdas. Si yo selecciono todas las celdas, puedo decir que puedo empezar a cambiar el tipo de la letra, ¿sí? O bien, ¿sabes qué? Solamente quiero cambiar la letra de mis encabezados, mis títulos, digamos. Que viene esta letra medio rara. Y aquí puedo observar que esta N se sale un poquito de mi columna. Entonces, ¿qué pudiera hacer? Lo que vi ahorita, pues le puedo dar doble clic para que se ajuste un poco, ¿sí? Entonces, también la otra opción que tenemos aquí, pues en Word, es subir el texto, igual que en Word, y bajar el texto, ponerle negrita si a mí me interesa que la parte de aquí resalte, ponerle la letra cursiva, ponerle subrayado, y también pues a mejor agregarle un color o ponerle un fondo, ¿sí? Este fondo por lo regular se maneja para que resalte, ¿sí? Porque al final de cuentas me interesa que mi información que se encuentra aquí pues resalte, porque es como el título, es el título de esta información con la que yo estoy trabajando, ¿sí? Ok, entonces le va dando una forma a mi tabla. Y también la otra cosa, recuerden que una celda pues se conforma por margen, por bordes. El borde pues es la parte de aquí arriba, la parte de abajo, borde izquierdo y borde derecho. Entonces aquí ya se ve tiene una vista como preliminar del borde, que se ve la rayita penitas, pero si nosotros vamos a un modo de impresión, por ejemplo, voy a presionar Control P, aquí se miraría como se imprimiría. Aquí realmente no se ven esas flechitas, ¿sí? Porque aquí nada más me da como esta vista previa de cómo está mi celda, y mi columna y mi fila. Pero si yo selecciono alguna de las columnas, por ejemplo, voy a seleccionar nada más una y voy a esta opción de bordes, yo puedo definir que solamente quiero que me mande un borde inferior, solamente el borde superior, o los bordes como lo puedo ver aquí. Entonces, por ejemplo, yo selecciono estos tres y le digo que solamente de estas celdas que se seleccionan al mismo tiempo, podemos verlo como si fuera una sola celda, ¿sí? Está abarcando toda esta información. Entonces yo puedo decirle que solamente el borde de abajo lo marque. Voy a dar Control P y aquí puedo ver que sí, lo marca de esta manera. Si yo selecciono otra vez las celdas y le digo que todos los bordes, voy a dar Control P y veo aquí que ya está coloreado, ¿sí? Aquí se alcanza a ver, de hecho. Pero bueno, puedo seleccionar todo esto y decirle aquí marcar bordes, si yo quisiera hacer eso realmente. Entonces, esta opción de marcar bordes me va a permitir hacer este tipo de trabajo, ¿sí? Y la otra opción que la podemos tener aquí son estas que vienen para alinear la información. Ya sea para el centro abajo, en el puro centro o un poquito más arriba. Las más comunes son estas que están aquí. Sí, en este caso que yo quiero normalmente la información, ¿qué es lo que se hace? Pues se trata de agrupar, ordenar la información, ya sea ordenándola a la izquierda, centrarla, ordenándola a la derecha. ¿Sí? Aquí pueden ver cómo se empieza a modificar esta opción. Entonces yo le voy a decir, ¿sabes qué? Quiero centrar toda esta información y que se vea de esta manera, ¿sí? Otra cosa,
Mi tabla ahorita es muy pequeña, ¿no? Pero si ustedes requirieran que se vea un poquito para trabajar de una manera más cercana, si es que lo requieren, pueden jugar con estas opciones del zoom. El zoom para alejar me permite hacerlo un poquito más pequeño, pero bueno, ahí depende de la vista que tengamos, que cómo se nos acomode, cómo nos sintamos mejor para poder ver esta información. Como es una tabla muy pequeña, bueno, me parece ahorita adecuado acercarla para pues apreciarla de una mejor manera. Entonces, ya con esto yo puedo decir, ¿sabes qué? Pues bueno, aquí tengo esta información, pues cambiándole mi preferencia, ¿no? De lo que yo quisiera, siempre y cuando seleccione la celda. Sí es importante tener siempre la selección de la celda con la que se va a trabajar. Ok, y ahora la otra información que también podemos aquí agregar es este tipo de formatos. Esta opción que viene aquí me va a permitir crear o darle formatos a las celdas, ¿sí? ¿Qué es esto de los formatos? Una celda podemos decir que puede ser un texto, una celda puede tener un valor de un número, una celda puede tener un valor, un número, digamos, flotante, ¿sí? Que es un decimal. Una letra también puede tener a lo mejor pues una fecha, o sea 17 de julio del 2023, ¿sí? Entonces estos tipos de formatos son los que Excel puede manejar y hay varios, ¿sí? Hay varios formatos. Pero si yo tengo este formato, selecciono por ejemplo la celda que tengo aquí donde puse texto y voy a general, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, me aparece que puede ser mi formato general, que significa que puede abarcar números, letras, todo, ¿sí? Es general. Cuando yo tengo un formato, selecciono la segunda celda, y veo que el formato también me marca general, no pasa absolutamente nada, ¿sí? Pero, pues si estoy manejando números, puede ser adecuado, pues que decirle que esa celda tiene un formato de números, pero les digo, no pasa nada si queda como tal, como un número. Entonces, yo digo, ¿sabes qué? Tú eres un número, la segunda celda, y automáticamente cuando yo le digo que es un formato número, me pone unos decimales. Si el 6 para mí, pues no tiene caso que tenga decimales porque es un número entero, en cualquier momento yo puedo hacer aquí en esta opción, le puedo aumentar decimales o llegar al punto donde le quito todos los decimales. Aquí hay otras opciones también. Quise estilo millares, ¿sí? Pues también lo deja de esta manera que no me parece convincente. O igual este número que ya está así, lo puedo poner como un porcentaje. O ponerle un signo de pesos. Entonces, bueno, la otra celda, también ven que me aparece como formato general. Si yo estuviera hablando en este caso de esta celda, de a lo mejor de dinero, aquí hay una opción que dice moneda. Y esta opción de moneda me muestra este contenido de esta manera, ¿sí? Voy a dejar este celda y también voy a ponerle en lugar de moneda contabilidad. Y si se dan cuenta, pues realmente nada más lo que hace es mover el símbolo de pesos hacia la izquierda y el número lo mueve para el otro lado. Y bueno, aquí hay otro tipo de formatos de celda que se trata sobre las fechas, ¿sí? Por ejemplo, fecha corta, si yo selecciono que está fecha, pues de hecho ya estaba por default porque así me lo marcó aquí. Entonces si le pongo fecha larga, el formato que va a detectar, me va a detectar en qué día es hoy, ¿sí? Entonces aquí se dan cuenta, me muestra esto, no es porque haya marcado un error. En Excel, cuando muestra esto son errores, no es errores, sino que el tamaño de la columna no alcanza a mostrar la información. Si yo muevo poquito la información para acá, a ver, ahí está. Me dice que es lunes 17 de julio del 2023, por eso es una fecha larga, ¿sí? Fecha corta, no dice qué día, ¿sí? Incluso aquí dice el mes, y aquí nada más viene puro número. Lo pongo aquí y me lo pone de esta manera, ¿sí? Voy a dejarla en fecha larga como estaba para ver otra cosa que quería dejarlo pendiente hasta ahorita, es esta situación. Recuerden que en Word y obviamente en Excel tenemos la manera de poder agarrar información y combinar celdas. Pues vemos que esta es una simple celda, ¿sí?
Pero si yo tengo dos celdas aquí, yo puedo hacer esta combinación para que se unifiquen, ¿sí? Entonces, para evitar esto, que yo tengo que estirar esta celda, y en lo que pasa aquí que esta columna queda muy grande y se pierde un poquito la parte visual, digamos, de mi documento, lo que puedo hacer es decir, ¿sabes qué? Este documento, voy a decir, a ver, ¿serán dos celdas lo que abarca? Le puedo seleccionar esta opción de combinar y centrar. Y sí, pues sí, realmente requirió dos, ¿sí? Entonces, pero digo, bueno, lo voy a dejar que quede ordenado de esta manera, pues bueno, puedo seleccionar tres y le vuelvo a poner combinar y ahí está. Si yo tengo la opción combinado, puedo jugar, tirar a la izquierda, centrarlo, tirar a la derecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta información para combinar me va a permitir que estas tres celdas que eran independientes ahora es como si fuera una celda única. Ok, y la otra opción aquí, pues hay otras opciones aquí, ¿no? Porcentajes y demás. Lo voy a dejar hasta ahí. Algo curioso nada más, si yo tengo por ejemplo, este número que es un 6, y yo pongo, si por error o algo, que es una fecha, aquí va a perder un poquito el sentido de la información, porque si yo le pongo fecha, me dice que es el 6 de enero de 1900. Es algo pues que está fuera de lo mejor de lo que yo mostraba. Entonces tenemos que tener cuidado que la celda debe tener el formato pues adecuado, ya sea que siempre sea general, o si algún momento usamos un documento que tenía una fecha y luego empezamos a escribir números, nos puede empezar a mostrar esta información, ¿sí? Por ejemplo, si yo borro esta información ahorita, borro esto que está aquí, y esta fecha, aunque no tenga nada ahorita, no tiene nada porque lo borré, pero si observo acá, dice fecha, ¿sí? Y si yo no me doy cuenta que está como fecha y pongo cualquier número, voy a poner 1999, pues luego me dice 21 de mayo de 1905, no tiene sentido. Digo, ¿por qué? Y si vuelvo a poner otro número, me sigue apareciendo algo. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque aquí está seleccionado como fecha. Si yo digo, ¿sabes qué? Ponlo en formato general, ahí está el número que quería, ¿sí? Lo pongo otra vez como fecha larga o corta o lo que sea. Bueno, fecha corta para no modificar ahí. Pongo el formato y 156. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es la información que se puede hacer. Y la otra, saliéndome de aquí, ya para dejar aquí este primer ejemplo, es lo que vi aquí abajo, ¿sí? Acuérdense que aquí nosotros en Excel podemos trabajar con esto de combinar celdas. Y aquí nada más a lo mejor me podría poner un título, por ejemplo, países en América Latina. Entonces aquí ya que pongo como un encabezado para mi texto, recuerden que si yo ahorita escribí en esta celda, ¿sí? No significa que si yo le pongo aquí centrar, me lo va a poner exactamente aquí. ¿Por qué no? Porque acuérdense que lo que yo puse aquí solamente se va a mover en esta dimensión de la celda. Mi celda llega aquí hasta aquí, nada más. Si yo alineo a la izquierda, si alineo al centro, se dan cuenta, se alinea al centro de esta celda. Si lo alineo a la derecha, se alinea a la derecha de esa celda. Entonces, si a mí me interesaría ponerlo aquí, podría decir, voy a agarrar esta opción, voy a decirle, voy a cortar, clic derecho, pegar, y ahí está. Pero bueno, también se ve un poquito raro. Lo que pudiera hacer aquí es lo que hice anteriormente. Lo que puedo hacer es simplemente seleccionar la información y usar esta combinación de celdas que me va a permitir unificar estas celdas. Y bueno, si yo quisiera ya le pongo otro tamaño nada más para empezar a combinarlo. Y ya nada más algo sí que aquí puede ser propio, que se podría ver bien, es esta opción de la población. ¿Por qué? Ya vimos que aquí hay formatos. Y si yo a este formato le pongo que es un formato número, aquí ven que me va a poner estos valores. Bueno, me los pone con decimales, pero lo puedo quitar así. Ok. Ahí está. Eso es lo que quería buscar. Este valor de que es como estilo millares, dicen, ¿sí? ¿Por qué? Para que haga la separación de 8 millones, nada más que me pone pues algunos decimales. Ya sabemos que si me aparecen decimales que no tienen sentido como la población, pues simplemente los puedo eliminar. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí ya se ve la información pues un poquito ya más a detalle, ¿no? Para trabajar.
Este documento de hecho lo puedo reutilizar para otro ejemplo y bueno, voy a dejar esta parte por aquí. Y ya por último, nada más, pues los últimos ejemplos. Pues nosotros podemos empezar a agregar también información. Recuerden que si nosotros requerimos una nueva columna, en este caso pudiéramos agregar columnas en medio de. O sea, aquí yo tengo muchas columnas por seguir escribiendo. Aquí podría poner otro, no sé, otro campo, nada más le voy a poner así campo, y pudiera escribir aquí X información, ¿sí? O bien, si yo quisiera agregar columnas entre medio de otras, pues puedo dar clic derecho y le pongo insertar, ¿sí? Y de esta manera yo ya puedo, voy a poner aquí presidente, ¿sí? Puedo empezar a escribir la información que sea requerida aquí. O digo, ¿sabes qué? Quiero poner un país, otro entre estos. Clic derecho y le pongo insertar, ¿sí? Y entonces ya de esta manera yo puedo empezar a trabajar con insertar esta información. Si yo no quisiera ese campo que ya tengo ahí, pues simplemente le doy clic derecho y le pongo eliminar, ¿sí? Igual, clic derecho y le pongo eliminar. Y bueno, este video pues ya se extendió un poquito. Eso es de manera muy general cómo podemos empezar a trabajar con Excel utilizando solamente el trabajar con las celdas, seleccionar celdas, ponerle a lo mejor un color, ponerle los tipos de letras, jugar con los bordes, empezar a alinearlo, conocer los formatos de la celda que tiene cada uno y también la inserción o eliminación de las celdas. Eso lo voy a ver en otra oportunidad, en otro video donde me centre específicamente en eso, que viene siendo esto de insertar, eliminar y formato. Y también en otra oportunidad voy a ver esta opción de copiar, pegar y pegar los estilos, valores y demás, ¿sí? Entonces sería todo por este video, nada más enfocándonos en esta parte de la fuente, alineación y número. Van a ser varios videos porque Excel pues tiene mucho de dónde cortar y pues cualquier comentario, cualquier duda o algo en particular para poder abordarlo, aquí está el pendiente. Hasta luego.